Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Un análisis y un título. 2 actos golpistas en 24 horas. En apenas un día, el cristianismo cavó una fosa vana por ahora y así comienza la nota de Joaquín Morales Solá en La Nación, donde dice que se atentó en 24 horas, según el criterio del editorialista de La Nación, con 2 golpes en un día, uno al presidente de la República, dado por Cristina Fernández, y otro a la justicia. Y entonces allí es cuando uno se detiene, no para hacer periodismo de periodistas, pero sí porque ya la indignación termina de cansarnos y agotarnos ante tanto golpista en serio suelto, que además predican desde la República, desde la democracia y desde la comodidad del único diario que defendió todos los golpes militares desde que lo fundara Mitre. Y la verdad que en tener que explicar a quienes sé que en su mayoría los que escuchan este programa no leen ese diario, tener que explicar que se publica un intento de golpe de Estado porque el pueblo argentino respetuosamente, además, se expresó ayer en la Plaza Lavalle en contra de la Corte Suprema de Justicia, pero además por la democratización de la justicia, tarea que no es del pueblo, que evidentemente es del gobierno, pero que el pueblo está indicándole el camino a través de una necesidad de lo que todos los días nosotros venimos diciendo desde hace años, que es una democracia fraudulenta porque no hay justicia, porque no funciona la justicia. Claro, es evidente que esta Corte Suprema, que le ha sido absolutamente fiel a todo el montaje de la falsa información del lawfare, como se llama ahora, montado para que después de la derrota de la candidatura de Scioli salieran a ver cómo hacían para exterminar el voto del otro lado para que nunca más volviera. Y lo que no pueden aceptar, porque no lo aceptaron desde el primer día, es que por arte de magia Cristina Fernández armó una fórmula que hizo que la gente votara no para apoyarla a ella, sino para que se fuera Macri. Es decir, para quitarle a los que habían inventado a Macri el poder a través del voto popular. Los que siguen este programa saben que nosotros hemos criticado duramente a Cristina Fernández durante su gobierno por las cosas que no nos gustaban o que no estábamos de acuerdo. Ahora, de allí a creer que Cristina Fernández está tratando de voltear al hombre que ella buscó para ser candidato a presidente, hay una diferencia, como decir que el diario de la Nación es un diario democrático. No, es un diario golpista histórico porque lo inventó Mitre justamente para defender aquellas cosas que Mitre soñaba, imaginaba, pensaba, que no fueron las que favorecieron a la República indudablemente. Dicho esto, tenemos que meternos a saber por qué están ahora queriendo, supuestamente desde la oposición, defender al presidente, cuando lo maltrataron desde el primer día, diciéndole desde títere hasta cualquier cosa irreproducible, y que la verdad, no solamente no hubo una reacción adversa por parte del gobierno, sino que al revés. Las pautas más grandes de publicidad las tienen Clarín y La Nación, cosa que no sabemos por qué, pero es así. Entonces, cuando uno ve que estas cosas ocurren simultáneamente con la desesperación que tienen para que no se deshaga lo que ellos armaron, y porque además el presidente endeudador anterior puso $40 millones para hacer La Nación Más, señal que le había dado también siendo él presidente, de la misma forma que se quedaron con Radio Rivadavia, que estaba quebrada y estaba intervenida, como para asegurarse tener más medios todavía,
a los efectos de poder nuclear allí a la prensa canalla para que pudieran no solamente defenderlos a ellos, sino desde el primer día atacar al gobierno entrante del Frente de Todos. Y como el gobierno del Frente de Todos tuvo el primer error más grave de todo, marcado en este programa desde siempre, que fue la comunicación, y que no comunicó bien de entrada, se abusaron e incluso utilizaron a una periodista de ese diario que era pareja del entonces responsable de la difusión del gobierno para conseguir las fotos del cumpleaños con el que hicieron un escándalo. Y entonces ahora dicen que hubo un intento golpista porque el pueblo le fue a pedir a la justicia que funcione como corresponde. Llegan al extremo de la caradurez, por más que escriban para sus lectores, desde ese pensamiento masónico con que fue creado el Diario de la Nación, digo, llegan a la caradurez, a pesar de que uno lo está viendo, lo está tocando, de decir, no, pero mirá que no es lo que vos ves y vos tocas, es otra cosa. Cuando apareció la famosa Banelco, Ramón Ortega, que era senador de la Nación, nos citó a nosotros en un hotel de la capital, en el Plaza Hotel, porque quería contarnos el tema de la Banelco. Ese mismo día, este periodista, Joaquín Morales Solá, estaba sentado en otra mesa con Antonio Cafiero. Y Ramón Ortega, cuando vio esa situación, sin saber que ellos estaban allí, retació lo que me iba a contar personalmente y empezó a dar vuelta en una conversación insólita, hablando de cualquier cosa, hasta que le tuve que preguntar, Ramón, ¿pero para qué hacemos esta reunión? Y no se animó, porque tenía miedo que lo estuvieran viendo y que entonces después supieran que la fuente que me había informado de la Banelco era el propio Palito Ortega. Así, aún en aquel tiempo, era el temor que podían tener, y estoy mencionando a un ídolo popular, como Palito Ortega, que era senador de la Nación, en aquella cita que hizo con este periodista en un hotel de Buenos Aires. Han vivido históricamente buscando cómo hacer para que el voto popular no tenga representatividad. Y es evidente que les molesta porque lo hicieron en 1955, cuando fueron los defensores del golpe de Estado contra Perón, porque promocionaron a la Junta Consultiva de aquella época, porque decían que los allanamientos de los comandos civiles que violaban las casas de los peronistas y ultrajaban a las mujeres y robaban las cosas que encontraban eran en representación de la libertad y la democracia, y porque se llenaron, yo digo, cientos, miles de letras en ese periódico defendiendo a todos los golpes de Estado que tuvo la Argentina. Y está hablando que porque ayer estuvo la gente en tribunales, fue un intento de golpe. La verdad, demasiado tiempo le estamos dedicando a lo que no vale la pena. Otra cosa, decíamos ayer cuando comentábamos lo de Máximo Kirchner, que, bueno, se iba a resolver, y se resolvió. Hay un nuevo presidente de bloque, que es un muchacho que va a cumplir dentro de unos días 45 años, 45 años, que tiene su nacimiento en Rosario, que ha tenido una trayectoria siempre vinculada al grupo de Rossi, del Chivo Rossi, y que ha sido funcionario en el Parlamento como asesor del Frente para la Victoria, fue jefe de asesores, fue también secretario administrativo del bloque del Frente para la Victoria, y eso le dio un manejo y conocimiento administrativo del Parlamento y del Congreso, y saben cuáles son las cuestiones burocráticas y demás. Es decir, es un hombre que conoce el funcionamiento del Congreso. Pero además pertenece a La Corriente. La Corriente es un grupo donde está Rossi, Filmus, Tayana y otros más, y este muchacho, que es licenciado en política y que ahora ha sido ungido diputado nacional y que es el vicepresidente de la Comisión de Defensa, también fue con Rossi, cuando Rossi fue ministro de Defensa, se lo llevó y fue secretario de coordinación del Ministerio de Defensa.
Este nuevo titular del bloque es peronista y se define como peronista kirchnerista. Ahora, la prensa que hace lobby pretendía colocar en el día de ayer a gente que no tiene nada que ver con el peronismo y buscaron por todos los medios esa misma prensa que después dice defender al presidente cuando lo atacan permanentemente porque según ellos lo están defendiendo del ataque del golpe de Estado de Cristina. Esa misma prensa pretendía instalar a Santoro, recientemente llegado, radical, pretendió instalar a Heller, que viene del Partido Comunista, pretendió instalar a cualquiera menos a un peronista como candidato. Ellos hicieron toda la instalación de rumores periodísticos, porque lo que no querían es que llegara un peronista. Bueno, llegó un peronista que además se define como kirchnerista, porque es joven, nació en el año 75, por lo tanto, evidentemente, nació cuando ya Perón no estaba en este mundo, se define como peronista y kirchnerista. Obviamente, para él el kirchnerismo es lo que le abrió la vida a la política. Bueno, es el nuevo presidente del bloque, mientras Alberto Fernández y su comitiva, a la que sí subió el gobernador de Buenos Aires. Yo le decía ayer que si no viajaba era un hecho político porque el COVID ya lo había superado, y es evidente que allí sí obró Cristina para decirle que subiera, porque es indudable que era importante reforzar el concepto de unidad, y Kicillof, junto con la gobernadora de Río Negro y el gobernador de Catamarca, aparecen en la primera foto que se saca antes de que decolara el vuelo de aerolíneas, que ya debe estar cerca del territorio ruso. En este momento, entonces, estamos frente a una situación donde ya hay nuevo presidente del bloque, ya se superó el momento de la persona que tenía que conducir o que tiene que conducir el bloque. Renunció también la hija de Moró, Cecilia Moró, que como se sabe es representante del Frente Renovador dentro de este acuerdo, pero dijo Martínez que le iba a pedir que continuara, así que veremos si seguirá o no como vicepresidenta. Era la vicepresidenta del bloque detrás de Máximo, y veremos también cuál es la actitud que toman los 20 diputados aproximadamente que responden a la Cámpora cuando haya que votar lo que llegue como memorando del Fondo Monetario Internacional. Y allí veremos entonces cómo se debate y en qué dimensión llega esto. Ya hay otros diputados que no son de la Cámpora que también están en desacuerdo con lo que se hizo y que pertenecen al Frente de Todo, así que veremos el debate. Alberto Fernández le encargó a Martínez que hablara con todos y cada uno de las diputadas y diputados del Frente de Todo para que le den el respaldo y el acuerdo que necesita para que no se caiga todo lo conversado desde el punto de vista político con el mismísimo gobierno de los Estados Unidos. Veremos. Va a llegar en este momento a Rusia, donde la tensión internacional está muy, muy complicada. Putin lo va a recibir en un almuerzo, en un momento donde seguramente el teléfono rojo de su despacho sonará a cada rato con las distintas situaciones que se viven. Estuvo hablando con el primer ministro de Hungría, estuvo hablando con el de Italia, se está moviendo con los países europeos Putin para explicar que él no quiere ninguna invasión, pero que lo que tampoco acepta son los misiles apuntándolo. Así que llega en un momento muy difícil Fernández a el Kremlin, pero allí será recibido en un almuerzo donde estará solamente el presidente argentino con el presidente de la Federación Rusa a solas, y el resto de la comitiva no tendrá ninguna actividad.